La promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en la gloria, en esta hermosa hora, Señor, queremos alabarte, bendecirte. Queremos darte el honor a ti, mi gran Señor, pues nos sentimos privilegiados, nos sentimos regocijados de ser parte, Señor, de este pueblo maravilloso. Un pueblo, Señor, que tú has traído, Señor, lo has rescatado de las tinieblas y hoy lo tienes en un lugar de honra, en un lugar de privilegio, para que pueda, mi Dios, exaltar tu nombre maravilloso. Te pedimos que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, pueda llenar, Señor, ese vacío que pueda haber en el ser humano. Te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. El tema se titula Herederos de las promesas. Así, muy cortito para que se pueda entender. Herederos de las promesas. La Biblia, hermanos, habla de una gran cantidad de promesas. Algunos estudiosos han llegado a decir que hay una promesa por cada día del año que existe en la Biblia. Si nosotros comenzamos a leer detenidamente desde el Génesis 1 y comenzamos a controlar en dónde la palabra de Dios da promesas para su pueblo, nos vamos a sorprender. Porque a cada momento nos vamos a encontrar con lo que Dios está deseando para su pueblo. Por supuesto que hay mandamientos, que hay, ¿cómo les digo?, exigencias de parte de Dios. Y esas son las que a veces a uno como que lo ponen así un poco incómodo. Lo ponen a uno como en estrecho al decir, bueno, Dios me demanda muchas cosas que quiere que yo haga como hijo de Dios. Pero a la par de todas esas exigencias, de los lineamientos de lo que Dios desea para su iglesia, para su pueblo escogido, también hay una cantidad, como acabo de decir, de promesas de bendición, promesas que Dios ha dado para aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. Porque las promesas de Dios, hermanos, están contenidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero el creyente pues decide muchas veces si recibe esas bendiciones o no. Las bendiciones pueden estar ahí, pero el creyente debe de apropiarse de ellas, ¿verdad? Y cuando digo bendiciones, no me refiero solamente a aspectos espirituales, por supuesto que hoy quiero hablar bastante acerca de eso. Pero las bendiciones de Dios son en todas las áreas de la vida. Son bendiciones espirituales, pero son bendiciones materiales para su pueblo. Estaríamos nosotros contradiciendo la palabra del Señor si comenzáramos a hablar del gozo, ¿verdad? De estar en paz, de estar con el amor, de estar en bendición, de estar alegres y no tener que comer, ¿verdad? O no tener cómo dar sustento a nuestros hijos o vestirlos o tener las cosas que son necesarias para la vida. Es por eso que todo hijo de Dios es bendecido por Él, hermanos. Todo hijo de Dios comienza una vida diferente. Por supuesto que su carácter, su manera de ser cambia, pero este creyente cambia en todos los aspectos de su vida. Es la bendición de Dios en él. En el caso de este capítulo que hoy estamos finalizando, hemos hablado anteriormente que Dios comienza exhortando al pueblo, claro, los receptores de la carta en aquel tiempo, y por extensión, pues a nosotros también, acerca de el peligro de poder volver atrás, el peligro de caer en apostasía. Y les habla, ¿verdad?, que no hay que regresar a los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Eso debe darse ya por hecho.
que la iglesia lo conoce. Pero por último, estuvimos hablando acerca de ese momento propio en el cual el creyente pudiera caer en apostasía. Hay un peligro. Y luego, pues, finaliza el escritor animando a los creyentes. Hoy cambia de ese tono áspero, de ese tono cortante, ¿verdad? Porque no deja uno de sentirse así como quien dice, ¿y yo estaré próximo a caer? ¿O será que estoy abandonando a Cristo o soy fiel a Él? Pero luego finaliza él diciendo que para los creyentes se esperan cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación, dice el escritor. Aunque hablamos de esta manera, dice él. Eso concuerda con las palabras de los predicadores actuales, que usted puede oír quizás palabras que son así muy fuertes, exhortativas, confrontativas a veces. Pero el propósito de todo predicador, de un pastor que ama a su rebaño, nunca va a ser destruir. El propósito siempre es el poder restaurar. El propósito es que estemos fieles al Señor y que el día que Él venga podamos irnos con Él. Ese es el propósito. Entonces el escritor dice ahí por el versículo 9, en cuanto a ustedes estamos convencidos de cosas mejores, dice él, aunque les hablamos de esta manera. Cosas que competen a la salvación. Mire lo que dice el versículo número 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, como quien dice, si ustedes están firmes, manténganse así hasta el final, para que la esperanza sea verdadera. No serviría de mucho que un creyente pues se porta fiel al Señor durante un tiempo de su vida, ¿verdad? Durante algunos años, pero que luego viene y se descuida y comienza a dejar de ejercitarse en el Señor, de congregarse, de leer la palabra, de orar, de ayudar a los necesitados, bueno, de hacer todo lo que la palabra del Señor dice. No habría mucho provecho, porque el día que esta persona muera, es ahí cuando surgen las dudas, ¿verdad? Y unos dicen, se fue con el Señor. Pero luego otras personas dicen, no, sí, lo más seguro es que se habrá condenado porque se apartó del Señor, se alejó, dejó de perseverar. Y todas esas cosas, todas esas inquietudes que las personas tienen al final de alguien que muere en una condición así, pueden ser evitadas. Y la forma de ser evitadas es siéndole fieles al Señor, perseverando en su obra cada día. Por eso el Señor Jesucristo dijo que si alguno quería ir en pos de Él, Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo Él. Oiga, usted no puede descansar en los laureles, ¿verdad? Como dicen, dormirse en sus laureles y decir, no, es que yo prediqué a las multitudes, no, es que yo evangelicé a no sé cuántas personas. He sabido de personas que se jactan de muchos que ellos han ganado para Cristo. Dijo un hombre en una oportunidad, no, dijo, si toda mi familia está en Cristo, dijo, porque yo las he traído a Cristo. Mire qué prepotencia. Vaya a verlo hoy. Esa persona tiene años de no congregarse. Pero eso es lo que dice. Cuando usted le habla de Cristo, con eso sale. No, dice que toda mi familia está en Cristo porque yo los he traído, dice. Está bien, ¿verdad? Por supuesto que la bendición ahí está. Y esos familiares, si permanecen fieles al Señor, un día van a estar con Cristo. Pero el que se aparta del Señor, de ese no podemos garantizar. Entonces dice que hay que mantenerse hasta el final. El versículo 12 termina con esta expresión, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice el Señor hoy, resumamos ese versículo, no seamos perezosos, sino que seamos, como dice ahí al final, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién vamos a imitar nosotros? ¿A los hombres que fracasan? ¿A los hombres que se quedan a medio camino? ¿A las mujeres que se quedan a medio camino? ¿O vamos a imitar a los hombres grandes del ayer y a las mujeres grandes del ayer? Debemos imitar a hombres como Abraham, debemos de imitar a hombres como Sara, a hombres como Samuel, a hombres como David, a mujeres como Abigail,
esas personas batallaron y cambiaron el rumbo de su vida y cambiaron el rumbo de su familia, el rumbo de la nación israelí. Y le aseguro que hoy están en la patria celestial y esperan el día de Jesucristo también, en el cual ha de levantar la iglesia y todos juntos estaremos por una eternidad disfrutando de las promesas maravillosas de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Eso debemos esperar. La Escritura dice, ¿verdad?, mucho acerca de esto y habla de aquellos que van a estar excluidos. Y dice que van a ver a Abraham, a los profetas y a todas las personas allá en la presencia de Dios, y ellos, dice, excluidos del reino. El Señor no quiere eso. Él quiere que nosotros imitemos a las personas que han sido fieles, a las personas que batallaron hasta el final. Y el mensaje de hoy específicamente se centra en un personaje, se centra en Abraham. Yo quiero que veamos 3 puntos importantes en el mensaje de hoy. El primero es la promesa hecha a Abraham. El versículo 13 dice que Dios le hace una promesa. Mire lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo creo que esto de los juramentos debe ser tomado con mucho cuidado, porque el Señor en el Nuevo Testamento puso en su justa dimensión los juramentos. Si nos regimos por el Nuevo Testamento, Él dijo que no debemos jurar. Pero claro, en el Antiguo Testamento era muy común que las personas juraran, y juraban a veces por su cabeza, y juraban a veces por la tierra, y juraban por el cielo, juraban por Dios mismo incluso. Hay personas que hoy pues juran por su madrecita, ¿verdad? Juran por su vida. Estamos hablando de los no creyentes, porque el creyente no debe de ser una persona así. Más bien la palabra del creyente debe de ser verdadera por sí misma, ¿verdad? Por lo que dice. Si un hermano o una hermana se acerca a usted y le dice algo, usted debería de dar por cierto esa declaración, ¿verdad? Eso debería de ser así. Pero yo creo que la práctica a veces es otra, ¿verdad? Que se pone en tela de juicio o en tela de duda la declaración de X hermano o hermana. La reputación usted mismo se la crea, ¿verdad? Yo mismo me la puedo crear, la reputación. Entonces quiere decir que el Señor se pone al mismo nivel de los seres humanos, como vamos a ver un poquito más adelante. Ellos practicaban el juramento y entonces viene Dios y Él le da una promesa a su siervo Abraham, y para que esa promesa quede muy bien establecida, Él interpone un juramento. Entonces dice que no tenía alguien más alto por quien jurar, porque el versículo 17 dice que los hombres juran por alguien que es mayor que ellos. Nunca van a jurar por algo que no tiene valor. Entonces viene Dios y Él dice que no tenía alguien más grande por quien jurar. Entonces jura por Él mismo. Yo quiero que veamos ese pasaje en Génesis 22. Génesis capítulo número 22. Vea lo que dice el versículo 15. 22:15. Está en el marco de cuando Dios le pide a su hijo a Abraham que sacrifique a Isaac, y el hombre pues obedece, como lo sabemos. 22:15. Oiga lo que dice acá. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, diciendo, desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Mire qué interesante. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oiga, qué promesa le dio Dios a Abraham. Por mí mismo, dice, he jurado. Le promete dos cosas, ¿verdad? Le promete bendecirlo. ¿Y qué más le promete a él ahí? Le promete multiplicarlo, hacerlo grande.
Esas promesas a Abraham, hermanos, quiero que tengan ese contexto porque en la parte tercera del mensaje vamos a ver que las promesas no se quedaron solamente en Abraham. Las promesas de Dios trascienden a través del máximo descendiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Entonces le promete bendecirlo y le promete multiplicarlo. Su descendencia iba a ser grandísima. Esa fue la promesa que Dios le hace. Si volvemos a Hebreos, estamos en el versículo número 13. Dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, oiga, y te multiplicaré grandemente. Las dos expresiones son llevadas al ámbito superlativo. De cierto te bendeciré, le dice, grandemente. Oiga, qué bendición. Y te multiplicaré, como dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa para Abraham. Y Dios se la ratifica con un juramento. Yo quisiera, solamente para que recordemos, yo sé que como conocedores de la Escritura sabemos que Dios le habla a Abraham varias veces. Pero la primera la encontramos en el Génesis 11 al final, después en el 12. En el 12 le dice todas las bendiciones que le va a dar. Le promete una descendencia grande, le promete una tierra, le promete que él mismo va a ser de bendición para otras naciones, que de él van a salir reyes. Bueno, le dice varias cosas, pero esa promesa se vuelve a repetir en el capítulo 15. Después se vuelve a repetir en el capítulo 17. Y así viene. Claro, la promesa primaria entre todas ellas era darle un hijo. Porque en el capítulo 15 específicamente le dice que va a tener un hijo, el cual lo va a heredar de todas las cosas que él tiene. Y dice la Escritura algo interesante, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la relación entre las promesas de Dios y que su pueblo las reciba dependen en gran medida de la fe que estos tengan en las promesas de Dios. Lo dije en la parte introductoria, pueden venir muchas bendiciones y de aquí pudiéramos declarar también bendiciones, pero si usted dice, no, yo no creo eso, no las va a recibir. Si usted no cree a lo que Dios ha dicho, va a seguir igual. Pero si usted dice, no, Dios ha dicho que me va a bendecir, Dios ha dicho que me va a prosperar, Dios ha dicho que mi familia va a ser bendita, Dios ha dicho que mi familia va a ser salva, yo le digo que más pronto que tarde veremos cumplidas las promesas de Dios en cada uno de nosotros. Porque Dios no miente. Y ya vamos a ver cómo se cumple todo eso. El cumplimiento para Abraham es así un poco como que algunos dicen queda un poco en duda, pero es Dios el que lo está diciendo. El versículo 15 dice, porque los hombres... el 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó ahí? Alcanzó la promesa. La NBI dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, dos cosas dice ahí. Él esperó pacientemente y después dice, recibe lo prometido. Hoy leerlo es más fácil. Lo mismo cuando usted está pasando un proceso, ¿verdad? Y siente que nunca termina el tiempo, pero cuando ya ha pasado ese proceso, entonces es más fácil contarlo. En el caso de Abraham, ¿cuánto tiempo esperó para haber cumplido que su hijo naciera? Dice la Biblia que cuando recibe las promesas la primera vez tenía 75 años. Y cuando nace su hijo Abraham, él tenía 100 años. 25 largos años tuvo que esperar él el cumplimiento. ¿Cuánto tiempo estamos esperando nosotros? ¿O cuánto tiempo esperó usted para haber cumplido lo que Dios le había prometido? Yo creo que aquí tenemos testimonios, hermanos. No estamos hablando cosas ajenas, cosas que nos han contado, cosas que quizás son en otro continente. No, aquí mismo hemos visto los milagros. Aquí mismo hemos visto cómo la promesa de Dios es fiel.
y Él no miente. Lo que Él dice se va a cumplir, porque Él es Dios. Él no es mentiroso, Él no es hijo de hombres. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Su fiel cumplimiento tendrán sus promesas, habiendo esperado con paciencia. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted es paciente? Yo creo que usted sabe la respuesta que le voy a dar, ¿verdad? Porque usted ve que el creyente crece, ¿verdad? Y madura, y los líderes, usted los puede ver ahí muy fuertes, ¿verdad? Dan palabras de ánimo a los hermanos que están bajo su cargo, los pastores ni se diga, ¿verdad? Siempre estamos declarando bendiciones, hablando de que Dios quiere prosperar a las personas. Pero hermanos, cuando viene la dificultad, ahí se mira de qué estamos hechos nosotros, ¿verdad? Cuando viene el momento difícil, ahí es donde se ve si de verdad el creyente le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios. Todas las personas creen en Dios. Pregúntele hasta a los borrachitos, pregúntele a las mujeres que venden su cuerpo, pregúntele a cualquier persona, cree en Dios. Sí creen en Dios. Pero otra cosa diferente es creerle a Dios. De verdad creer que Él es el que nos ha dado esa palabra y que un día la va a cumplir. Porque Él está trabajando en nosotros, porque sus promesas son diferentes para cada quien. Si yo les entrevistara a cada uno de ustedes, les aseguro que la juventud me va a decir algo, pero los adultos van a decir otras cosas. ¿Por qué? Porque hay promesas diferentes para cada persona. Entonces dice que hay que esperar con paciencia. Abraham supo esperar, y aunque hubieron momentos que como seres humanos que somos, ellos también lo eran, casi se salían de la voluntad de Dios, hermanos, al final pudo ver lo que Dios le había prometido. Y dije hace algún momento que es bastante discutible esto, porque en la carta a los Hebreos siempre, ya en el capítulo 11, hay una declaración que nos deja un poco dudosos. Vea lo que dice en el 11:13 de la carta a los Hebreos. Conforme a la fe, murieron todos estos. Aquí ya habló de varios héroes de la fe. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Cómo murieron ellos? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si nosotros somos un poco materialistas y leemos estos pasajes solamente a la luz de que usted quiere ver así bien palpable, ¿verdad? Esas bendiciones de Dios, le digo, va a quedar un poco desalentado. Porque en el caso de Abraham, la promesa que Dios le había dicho, repito, era múltiple. La principal era de recibir un hijo. Y claro, recibió a su hijo. Por eso dice que él recibió la promesa, vio el cumplimiento. Pero cuando dice que el cumplimiento ellos no lo vieron, sino que lo saludaban solamente de lejos, la promesa final de Dios no es las cosas materiales. La promesa final de Dios para uno de sus hijos o para su iglesia en general está en llegar hasta la meta final. Y Abraham sabía que un día iba a venir el Mesías, que un día iba a venir el máximo descendiente de él, aquel que iba a libertar a la nación, aquel que iba a quitar todo yugo de los israelíes. Bueno, que aunque comenzaba todavía en ese momento, pero él sabía que la promesa plena de bendición no estaba en su tiempo, sino que dice que como que la saludaban desde lejos y creyéndolo, dice, y confesándolo, que ellos eran peregrinos. Y sabe una cosa, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Loco nos va a decir la gente, por eso nos dicen locos, ¿verdad? ¿Y qué no sos de este mundo? Y no te veo que aquí vivís pues en El Salvador, ¿verdad? Vivís en la Nueva Jerusalén o vivís en la colonia San José. Sí, tenemos una nacionalidad terrena, somos salvadoreños y no podemos decir que no. Y claro, debemos estar inmersos en nuestra sociedad, pero sabemos también que en aspectos espirituales
trascendemos a la parte física y nuestra ciudadanía, dice el gran apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador del mundo, a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra a la semejanza suya, dice. Mire qué interesante. Entonces, si Dios nos ha prometido algo, yo le digo, usted lo va a ver cumplido. Por ejemplo, una persona que está pidiendo, ¿verdad?, por la restauración de un hijo que se ha alejado de la obra del Señor, pongamos la confianza en Dios, sigamos clamando y en su debido momento vamos a ver esa promesa. Esa es una promesa alcanzable a corto plazo o a mediano plazo. Pero hay otras que están lejos todavía. Y porque están muy lejos vamos a dejar de creer, entonces sería el problema. Si uno dice, no, es que esto podría ser que rápido Dios lo puede cumplir, pero esta otra petición que le he hecho, quién sabe, ¿verdad? Si algo es grande, una promesa que usted considera que es muy grande, y usted dice, no, pero ¿y cómo se va a cumplir eso? Así podía decir Abraham, porque Abraham le dijo, tú vas a ser padre de multitudes. ¿Y quién era él? Un ancianito. ¿Y quién era él? Ya su mujer estaba ya que la costumbre de las mujeres dice que ya le había cesado. Entonces eran personas que humanamente hablando ya no tenían esperanza, pero ahí entra en juego la fe, porque no es en lo que nosotros creemos que se puede llevar a cabo, es confiar en el Dios omnipotente que ha dado las promesas. Él es el grande y Él va a cumplir lo que ha dicho a su debido tiempo. A su tiempo. A su tiempo. Abraham lo vio. En segundo lugar, quiero que veamos el fundamento de la esperanza del creyente. Porque si Abraham creyó y al final dice que él pudo ver cumplido, vio el nacimiento de Isaac, y aunque tuvo dificultades, ya lo dije, según los entendidos todavía pudo ver sus nietos, pudo ver a Esaú y pudo ver a Jacob, porque él muere de 175 años y sus nietos, nacieron aproximadamente cuando él tenía unos 160 años. Pero veamos dónde está anclada la esperanza de nosotros. El versículo 16 dice de esta manera, 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, como quien dice, si le dice, te lo juro por mi madre, o te lo juro por el cielo, entonces ya la persona dice, si está jurando, quiere decir que eso que está diciendo es verdad. Lo toman así, ¿verdad? Entre los hombres, ¿cómo dicen? Palabra de hombre, le dice, le pregunta a alguien. Sí, le dice, palabra de hombre. Que si de verdad mantiene su palabra, quién sabe, ¿verdad? A ver si es palabra de hombre. Yo no sé por qué dicen eso, quizás quieren decir que las mujeres son mentirosas, pero yo no pudiera decir que solamente porque es mujer o porque es hombre es veraz o es mentiroso, no creo. Más bien las personas buscan una excusa para decir, no, es que quiero que me creas, ¿verdad? Quiero que tomes por cierto lo que estoy diciendo. Pero los hombres hacen eso, dice acá. Pero mire qué pasa en el caso de Dios. Entonces, ¿por qué jura Dios? Por ser condescendiente con el ser humano, para que nosotros entendamos. Porque aunque nosotros sepamos que algunas cosas no se deben de hacer, siempre las estamos haciendo. No me refiero a pecados en este caso, me refiero a cosas que la Biblia dice que no hay que hacerlas, no hay que comprometerse. La Biblia dice que no hay que hacer promesas a Dios y nosotros las hacemos. Cuando estamos en el apuro, cuando estamos en la necesidad, siempre le estamos prometiendo cosas a Dios y la Biblia dice que no hay que andar haciendo promesas. El problema no es tanto en prometerle algo a Dios, sino que el problema es en luego no poder cumplir con esas promesas que se hacen a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Como quien dice, para darles a entender a los seres humanos, a los descendientes de Abraham o a los creyentes en general,
la inmutabilidad de su consejo. O sea, que Él no cambia, quiere decir. Viene Él y puso un juramento. Le jura, le dice, de cierto te voy a bendecir. Voy a hacer esto por ti. Bueno, hay personas hoy que todavía, ¿verdad? Están ahí esperando del Señor porque Dios les ha dado una palabra. Puede ser ministerial, en los casos de los que predicamos, puede ser una palabra de bendición, ¿verdad? Para los que tienen un negocio, puede ser una palabra de conversión, como dije hace algún momento, de algún familiar, y la persona está ahí. Pero ¿qué pasa en el tiempo de espera? ¿Qué pasa en el tiempo cuando no vemos ese cumplimiento? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque aquí dice que Abraham esperó con paciencia. Y yo creo que los creyentes hemos entendido que esperar no significa quedarse sin hacer nada. ¿Comprendemos eso? Porque hay personas que piensan que esperar es como quien dice, no, es que Dios me ha dicho que me lo va a cumplir, así que yo no voy a hacer nada. No, no es eso también. Yo he conocido, ¿verdad? Personas que han estado, por cierto, en procesos, ¿verdad? ¿Qué hacen entonces por su familiar? Comienzan a dar las vueltas pertinentes, ¿verdad? Comienzan a investigar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, todas las cosas, porque no se va a quedar con los brazos cruzados porque Dios le dijo, te lo voy a sacar. O va a salir, viene la carta de libertad y se queda cruzado. No, cada familiar hace, ¿verdad? Lo que está a su alcance y comienza a dar las vueltas pertinentes y nosotros somos colaboradores con el Señor, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, dice que Él viene y hace un juramento. Dios se pone al mismo nivel del ser humano y hace un juramento. Y aquí están las dos cosas principales. Si algo se nos olvida en el mensaje de hoy, quiero que no olvide estas dos cosas. Voy a leerlos en la Nueva Versión Internacional para mayor comprensión. Versículo 18. Lo hizo así, dice, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Oiga lo que dice, dos cosas que son inmutables, o sea, dos cosas que no cambian en Dios. Claro, en este momento, pues, porque de eso estoy hablando, no porque Dios no cambia en nada, ¿verdad? Él permanece para siempre, Él es eterno, pero dice que hay dos cosas con respecto al ser humano que Dios no cambia, y es sus promesas y es el juramento que Él ha hecho. Ya dije que Dios no tiene necesidad de jurar. Si Dios dice una palabra, pues nosotros debemos creerla, pero Él lo hace porque sabe que los seres humanos así trabajan. Entonces viene Él y promete. ¿Qué es lo que le ha prometido a usted? Si nos viniéramos de la promesa más importante hacia la menos importante o menos urgente, pudiera ser quizás, yo le digo, todos los que estamos en este recinto y los que nos ven a través de la red, tenemos una promesa de Dios que nos es común. Él ha prometido venir a traernos y llevarnos hacia el lugar donde Él está. ¿Creemos nosotros a esa promesa? Yo la creo fielmente. Porque si Él la declaró y Él dijo, si me voy y les preparo un lugar allá, voy a regresar y lo voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, yo lo creo. ¿Cuándo se va a cumplir? No lo sé. ¿Voy a ver ese cumplimiento mientras esté en vida? No lo sé. Si muero, tengo que morir con esa esperanza, así como Abraham murió. Porque él murió y dice que no vio el cumplimiento pleno de lo que Dios le había prometido. Pero él se mantuvo fiel. Entonces dice que no cambia Dios en esas dos cosas. Lo hizo así, dice, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Solo el hecho de sus promesas son reales, pero el decir que Dios lo promete con juramento, hay más seguridad aún para nosotros como seres humanos de que Él lo va a cumplir, perdón. ¿Qué dice el Antiguo Testamento en el libro de Números? Y por cierto, estas palabras las dijo aquel gran profeta que fue célebre por profetizar por dinero, Balaán.
Él dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dijo él, para que se arrepienta. Entonces, lo que Dios ha dicho se cumple fielmente. Todo lo que él ha dicho, toda su palabra, tanto la que está escrita acá como las declaraciones que él ha dado, ¿verdad? Sí, de manera directa se van a cumplir. Por eso es que los hombres del ayer, cuando recibían ellos una palabra de Dios, ellos esperaban, ¿verdad? Y repito, ellos tenían esa confianza y ellos no sabían en qué momento se iba a cumplir, pero ellos estaban conscientes que si Dios se los había dicho, tendría su fiel cumplimiento. ¿Cómo ha de ser de difícil cuando Dios le da una palabra a uno y no es para el tiempo de uno? Por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Si hablamos de los grandes siervos de Dios, dice que cuando está terminando él de redactar su libro, le dice Dios, anda Daniel, sella las palabras de esa profecía, porque son para el tiempo del fin. De modo que aunque él sabía que lo que Dios le había dicho era de la verdad, era palabra de Dios, pero él le dice, cierra las palabras de esa profecía, no se van a cumplir todavía. Y en la carta de Pedro, en su primera carta, dice que los hombres, aquellos del ayer, los profetas, dice que diligentemente indagaban, investigaban acerca de en qué tiempo se iban a cumplir las promesas y de que en qué persona, hablando acerca del Mesías, en qué persona se iba a cumplir. Pero dice que a ellos se les dijo que no era para ellos lo que ellos estaban escribiendo. Por eso el Señor Jesús en una oportunidad dijo que los discípulos eran bienaventurados de poder ver lo que sus ojos veían y de poder palpar lo que sus manos palpaban, porque muchos profetas antiguos anhelaron ver eso. Y yo les digo, la iglesia del Señor le ha tocado vivir los mejores momentos. Usted me dirá, no, pero yo hubiera querido estar en los tiempos de Jesús. Capaz que le hubiéramos negado nosotros cuando apareciera él. Y hay creyentes que dicen, no, y qué bárbaros estos judíos, no lo recibieron. Miren, los que se habían criado con él, lo echaron de su lugar. Nosotros lo hubiéramos recibido. No, hubiéramos sido igual. O quizás hubiéramos sido peores, porque éramos parte de la gentilidad. A ellos se les habían dado las promesas y nosotros no teníamos nada. Nosotros hoy tenemos el mayor privilegio porque estamos en el tiempo de los cumplimientos proféticos. Estamos en el tiempo en el cual la revelación fue dada de manera completa. Ya no esperamos que se escriba más de la Escritura. Hoy solo esperamos el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese momento, mis hermanos, será el momento de gloria para la iglesia. Ese momento será el momento cuando se cumplirá todas las promesas que tanto hemos esperado. Si usted en su vida ha recibido muchas cosas de Dios y usted dice, no, si yo he visto en mi vida el cumplimiento de varias cosas que Dios me había prometido, qué bueno. Pero le digo, le falta todavía la promesa principal, la más importante y la más gloriosa, porque esa nos va a garantizar estar con Él por una eternidad. Y se acaba todo lo demás, dice la Escritura. Entonces Dios no puede mentir. Según se dice, esta palabra inmutable viene del griego y se refiere a la última voluntad de una persona que se registraba en un documento legal. Cuando alguien va a recibir una herencia, siempre se honra la palabra de esa persona que deja el testamento. Nadie va a querer, ¿verdad?, con un sano juicio el poder querer cambiar eso. Incluso aunque no esté escrito en papel, cuando una persona ha dicho algo y dice, no, cuando yo me muera, hagan esto, hagan lo otro. Los familiares tratan de honrar esa palabra, hermanos, del que se está muriendo. Porque dicen, no, mi mamá dijo esto, no, mi papá dijo esto, no, mi familiar dijo esto. Se honra esa palabra. Entonces esa expresión inmutable, cuando dice que son dos cosas inmutables, está diciendo que es algo que Dios lo decretó y queda ahí escrito, que nadie lo puede cambiar. Es algo que tendrá su fiel cumplimiento. Pasemos a la parte última, que es más breve. El alcance de la promesa a Abraham cumplida en Cristo. El versículo 19 dice que nosotros también entramos en esas promesas.
la cual tenemos, dice, como ancla, como segura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa expresión Melquisedec yo la voy a tratar en el próximo mensaje. Pero solo quiero tratar aquí dos cosas. Dice que esa seguridad que nosotros tenemos es como un ancla. ¿Cuántos saben que es un ancla? Sí, ¿verdad? Quizás nunca le hemos tocado nosotros, pero lo hemos visto en películas, lo hemos visto en fotos y sabemos que es lo que los barcos llevan para asegurarse en algún momento de dificultad, ¿verdad? Cuando hay, no sé, mareas fuertes o una tempestad, rápido tiran anclas. Eso les sirve para darle estabilidad, ¿verdad?, al barco y que les pueda resguardar de una tragedia. Entonces, dice que hoy la esperanza de nosotros es como un ancla. La fe que tenemos en Dios es como un ancla que está ahí y nos mantiene firmes. Con eso comenzamos el mensaje, hablando de la firmeza, porque eso quiere el Señor para su iglesia. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos debe de dar ya seguridad de que lo que falta todavía por cumplirse tendrá su fiel cumplimiento. La cosa fuera que nosotros solamente nos hablaran de promesas de Dios, ¿verdad?, de bendición, pero nunca hemos visto nada. Que usted nunca hubiera visto un milagro, que nunca ha recibido usted una provisión de parte de Dios y usted dijera, no, pero solo se oye decir eso, yo no veo nada. Pero la cosa es que Dios se mueve en nuestra vida, en nuestra familia y en todos aquellos que nos rodean, en la iglesia. Conocemos de primera mano a nuestro Dios. Entonces dice que es un ancla. Pero lo otro que quiero hacer recalcar acá es que dice que esa ancla ha penetrado hasta lo más profundo del velo. Como quien dice al lugar santísimo. Y sabe que aquí no está hablando del tabernáculo terrenal, está hablando de los cielos. Y el versículo 20 dice que Él es nuestro precursor. ¿Sabe usted quién es un precursor? Es el primero, es el que va como rompiendo el hielo, pero quiere decir que después de ese vienen otros. Entonces Cristo entró al lugar santísimo, o sea, al tercer cielo, en primer lugar, pero después viene su iglesia. No lo sabemos cuándo, ¿verdad? Podría ser hoy, podría ser en este mismo momento que estamos aquí, podría ser cuando estemos dormidos, podría ser el próximo año, no lo sabemos, pero si Cristo es nuestro precursor y fue hacia la patria celestial, ese es nuestro destino y eso es lo que debemos esperar, porque Cristo más luego que tarde, como dije, cumplirá su promesa máxima de llevar a su iglesia hacia la patria celestial. ¿Cuántos estamos listos en esta noche? Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Esperamos con ansias el día final, ¿verdad? La iglesia no debe estar esperando otra cosa, estar esperando que aparezca el anticristo o que aparezca la tercera guerra mundial o no sé qué es lo que podría esperar alguien, ¿verdad? Hablando terrenalmente. La iglesia debe de estar esperando el día en el cual Cristo cumple su promesa máxima de venir a levantarnos y llevarnos con Él. Así que vamos a orar al Señor y a darle gracias porque Él es maravilloso. Las promesas de Dios son para nosotros. Hay un coro hermoso que dice, las promesas del Señor mías son, mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Con fe. Cerremos nuestros ojos. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Hemos hablado de tus promesas, Señor, en esta noche. Y cómo nos cuesta en algunas oportunidades creer, Señor, que tú vas a cumplir lo que has prometido. Pues en nuestra humanidad, Señor, queremos un cumplimiento así, palpable, un cumplimiento, Señor, rápido. Pero mi amado, tú tienes en tus manos todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que tienes en tus manos, Señor, la vida de cada uno de tus hijos.
No podemos, Señor, reclamarte el por qué haces algo, Señor, en nuestras vidas o por qué dejas de hacer algo en nuestras vidas. Señor eterno, queremos depositar toda nuestra confianza en ti y queremos suplicarte, Señor, que nos moldees y que nos lleves, Señor, a conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, pedir sabiduría. No queremos comprender todas las cosas, pues lo cierto es que somos seres finitos, somos seres que somos limitados en nuestro entendimiento y que no podemos, Señor, alcanzar a comprender las grandezas de tus riquezas, mi amado Dios. Solamente, Señor, queremos adorarte, solamente queremos exaltarte, mi gran Rey, porque aunque hay cosas que todavía no se cumplen en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, pero aún así, Señor, queremos seguir fieles. Seguimos creyendo, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas y que si estamos en tus manos, Señor, podemos estar seguros de que tú harás lo mejor para nosotros. Te damos la honra, Señor, y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Jesús. Amén.